Esfuerzo cortante. Es una fuerza interna que desarrolla el suelo en respuesta a una fuerza cortante y que es tangencial a la superficie en la que actúa. En cambio, la resistencia al esfuerzo cortante es la tensión que desarrolla en el plano de corte al momento de la falla. Importancia del esfuerzo cortante. La resistencia al esfuerzo cortante es un factor importante para determinar la capacidad máxima de carga de suelos, la estabilidad de terraplenes y la presión contra muros de retención. Varía con el tipo de suelo, profundidad y perturbaciones estructurales, también debido a la saturación capilar, contenido de humedad y filtración. Estas se determinan en pruebas de laboratorio y campo. El suelo puede presentar diversos tipos de fallas, tales como el disgregamiento, deslizamiento en líneas de rotura y fluencia plástica. Para obtener el esfuerzo cortante, se establecieron varias teorías. Dos de las principales son las siguientes. La teoría de Coulomb establece que un material falla cuando el esfuerzo cortante alcanza su valor límite máximo, mientras que la teoría de Moore establece que la falla por deslizamiento ocurre a lo largo de una superficie particular. El círculo de Moore se utiliza para representar o describir la resistencia al corte de los suelos, utilizando la envolvente de falla Moore-Coulomb, la cual equivale a que una combinación crítica de esfuerzos se ha alcanzado. Los esfuerzos por encima del envolvente de falla no pueden existir. Los parámetros para determinar el esfuerzo cortante son los siguientes. Cuestión. Es la adherencia entre las partículas del suelo debida a la atracción entre ellas, producidas por sus fuerzas intergranulares. En los suelos eminentemente granulares, en los cuales no existe ningún tipo de cementante o material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a 0 y estos suelos se determinan suelos no cohesivos. Existe una cuestión conocida como cuestión aparente, en que en los suelos no saturados el agua en los poros produce un fenómeno de adherencia por presión negativa o fuerzas capilares. Esta cuestión aparente desaparece con la saturación. El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de rozamiento. El ángulo de fricción depende de varios factores, entre ellos algunos de los más importantes son el tamaño de los granos, forma de los granos, distribución de los tamaños de los granos y su densidad. Tipos de ensayos. Existen diferentes tipos de ensayos, pero de los que mostraremos a continuación son los ensayos de campos de métodos indirectos, que es la prueba de corte con veleta, prueba de penetración estándar, y ensayos de laboratorio de métodos directos, es el ensayo traxial y el ensayo de corte directo. Prueba de veleta, bajo la norma ASTM D4648. Regularmente es para suelos cohesivos blandos y saturados. Se determina el esfuerzo cortante de los suelos inalterados directamente en el lugar de la obra del aparato. Consta de dos paletas cruzadas que forman 4 aspas, las cuales se entierran en el suelo a ensayar. La resistencia al esfuerzo cortante del suelo es el momento máximo soportado por este y será medido por los momentos resistentes en la base como en su área lateral. Se hace girar por medio de un par de fuerzas hasta que el suelo falle. Prueba de penetración estándar bajo la norma ASTM D1586. El sondeo de penetración estándar se emplea para recuperar muestras alteradas de suelo, las cuales en campo permiten identificar tipos de suelo y definir estratigrafía en laboratorio. Permiten la identificación de propiedades índice como contenido de humedad, límites de consistencia, entre otros. El penetrómetro consiste en un tubo de acero en cuyo extremo se acopla una zapata afilada del mismo material. El tubo está cortado longitudinalmente para facilitar la observación y recuperación de la muestra. Si se estima necesario, se puede utilizar canastillas para entrampar la muestra. En suelos puramente friccionantes, la prueba permite conocer la compacidad de los mantos. En suelos plásticos nos da una idea burda de la resistencia a la comprensión simple. Ensayo triaxial bajo las normas ASTM D2666, D4767 y D2850. Los esfuerzos de corte se aplican mediante fuerzas de comprensión verticales accionadas por los pistones. La presión de poros dentro de la muestra puede medirse a través de un pequeño tubo o bureta en contacto con la muestra. Para cada presión de confinamiento se obtiene el esfuerzo desviador que se requiere para fallar la muestra.
Dentro del ensayo traxial existen tres diferentes tipos de ensayo. El primero, que es el ensayo no consolidado, no drenado, UU, que es un ensayo rápido en donde no se permite el drenaje durante la aplicación de la presión del confinamiento y esfuerzo desviador. Este ensayo se utiliza para moldear el caso de un terraplén o una carga colocada muy rápidamente sobre el manto de arcilla saturada de muy baja permeabilidad. El siguiente es el ensayo consolidado drenado, CD, que es el ensayo se realiza lentamente para permitir el drenaje del agua dentro de la muestra e impedir que puedan generar presiones de poro. Debido a la facilidad de ejecución, son las más utilizadas para el análisis de laderas y taludes. El ensayo consolidado no drenado, CU, se permite el drenaje durante la aplicación del esfuerzo de confinamiento colocándolo lentamente, pero se impide durante la aplicación del esfuerzo desviador. Los ensayos no drenados deben de realizarse a una rata que no exceda una deformación unitaria del 2% por hora, con el objetivo de lograr una ecualización completa de la presión de poros a través de la muestra. Ensayo de corte directo. En esta prueba se utiliza para determinar los parámetros de resistencia en suelos mixtos, blandos como los limos. En esta, como en otras pruebas de resistencia de suelos, cabe dos posibilidades de realización: el esfuerzo controlado y la deformación controlada. En el aparato de corte directo se intenta conseguir la rotura de una muestra según un plano predeterminado, con el fin de poder conocer experimentalmente los parámetros de cuestión y ángulo de rozamiento que nos definen la resistencia del suelo granular. La arena seca puede ser probada adecuadamente mediante pruebas de corte directo. La arena se coloca en una caja dividida en dos, donde primero se aplica una fuerza normal a la muestra, luego se aplica una fuerza de corte a la mitad superior de la caja para generar la falla. Este ensayo tiene como objetivo el estudio de la resistencia al corte, que es necesario para analizar los problemas de estabilidad, capacidad de carga, estabilidad de taludes, presión lateral sobre otras estructuras de retención de tierras. Materiales. Dispositivo de carga, el cual se encarga de sostener la probeta con continuidad entre ambas piedras porosas, colocadas una en cada cara, de tal manera que no se permiten movimientos de torsión sobre ella. Piedras porosas, balanza, deformímetros, estufa u horno, recipientes para la muestra y misceláneos. Procedimiento. Se ensambla la caja de corte con los marcos alineados y se bloquea. Se aplica una capa de grasa entre los marcos para lograr impermeabilidad durante la consolidación y reducir la fricción durante el corte. Después se introduce la muestra de ensayo con sumo cuidado. Se conecta el dispositivo de carga y se ajusta el dial para medir tanto la deformación durante el corte como el cambio de espesor de la muestra y luego se determina el espesor inicial. La costumbre de humedecer las piedras porosas antes de la colocación y aplicación de la fuerza normal sobre las muestras dependerá del tipo de problema en el estudio. Para muestras inalteradas obtenidas bajo el nivel freático, deben de humedecerse las piedras. En suelos expansivos se debe efectuar el humedecimiento después de la aplicación de la fuerza normal para evitar las expansiones que no son respectivas en las condiciones de campo. Se debe permitir una consolidación inicial de la muestra bajo una fuerza normal adecuada. Después de aplicar la fuerza normal predeterminada, se llena el depósito de agua hasta un nivel por encima de la muestra, permitiendo el drenaje y una nueva consolidación de la misma. El nivel de agua se debe mantener durante la consolidación en las fases siguientes de corte, de tal manera que la muestra esté saturada en todo momento. Fuerza normal que se aplique a cada una de las muestras depende de la información requerida. Un solo incremento de ella puede ser apropiado para los suelos relativamente firmes. Para los demás suelos pueden ser necesarios varios incrementos con el objeto de prevenir el daño de la muestra. El primer incremento dependerá de la resistencia y de la sensibilidad del suelo. En general, esta fuerza no debe ser tan grande que haga fluir el material constructivo de la muestra para fuera del dispositivo del corte. En el proceso de la consolidación deben de registrarse las lecturas de deformación normal en tiempos apropiados, antes de aplicar un nuevo incremento de fuerza. Cada incremento de la fuerza normal debe durar hasta que se complete la consolidación primaria. El incremento final debe completar la fuerza normal especificada. Se representan gráficamente las lecturas de la deformación normal contra el tiempo. Luego de terminada la consolidación, se deben de soltar los marcos separándolos aproximadamente 0.25 milímetros para permitir el corte de la muestra. Se debe aplicar la fuerza de corte lentamente para permitir la disipación completa del exceso de presión en los poros.
Algunas de las observaciones que se deben de hacer durante la práctica es que se debe registrar todos los datos básicos del ensayo, incluyendo el esfuerzo normal, desplazamiento de corte y los valores correspondientes a la resistencia al corte máximo y residual cuando se indique, así como los cambios de espesor del espécimen. Para cada muestra de ensayo se debe elaborar la curva de esfuerzo de corte y deformación unitaria de un gráfico en escalas aritméticas. De igual manera, se debe preparar un gráfico donde se incluyen los valores de las 3 muestras de las fuerzas normales contra la resistencia al corte y determinar a partir de ese gráfico los valores efectivos del ángulo de fricción y las de cohesión.